Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 346, Directrices para el rol del mentor itinerante. Aunque se había preparado mentalmente, Edward se sorprendió por la enorme cantidad de individuos deformes en Ciudad Luna. Incluso los niños presentaban tumores o les faltaban ciertos órganos. Sentir que aquella multitud lo miraba fijamente le produjo un leve escalofrío. Ojalá pudiera tomar prestado ese bastón de la vida de la Ciudad de Plata por un tiempo. Como de costumbre, comenzó con una breve introducción al mundo exterior, para luego pasar a la sección de preguntas y respuestas, respondiendo pacientemente al interminable flujo de preguntas extrañas y curiosas de los residentes de Ciudad Luna, ayudándoles a resolver sus dudas. Esa noche, la mayor parte de Ciudad Luna apenas durmió. El mundo descrito por este hombre de más allá de la Tierra maldita sonaba tan maravilloso, tan inimaginable. Un mundo donde no tuvieran que temer constantemente los ataques de monstruos. Donde no tenían que temer a la oscuridad. Donde la vejez no terminaba en locura. Donde no había maldiciones retorcidas, ni deformidades, ni mutaciones. Un lugar donde uno despertaba cada día con la luz del sol, comía alimentos normales y sin adulterar, y veía salir la luna roja cada noche. Y lo que es más importante. Este forastero, que afirmaba difundir la brillantez de su deidad, les había dicho que alguien regresaría pronto para guiarlos hacia afuera, y que podrían vivir vidas como las de quienes viven en el mundo exterior. Cuando Edward finalmente se tumbó, sediento y exhausto, notó que la poción en su cuerpo se había digerido silenciosamente un poco más. Según sus cálculos, una vez que hubiera terminado de enseñar a todos los residentes de Ciudad Luna sobre el mundo exterior, la digestión de la poción debería alcanzar la mitad. Ese fue un buen ritmo. Después de todo, Ciudad Luna tenía una población de apenas unos pocos miles de habitantes, y lo que Edward enseñaba eran solo datos básicos y conocimientos generales. En cuanto al conocimiento místico o sobre el más allá, sinceramente, la gente de Ciudad Luna probablemente sabía más que él. Abrió su cuaderno y anotó una línea que resumía sus reflexiones sobre el juego de rol de la clase de ese día. Solo cuando el conocimiento que imparte es verdaderamente asimilado, comprendido y creído por otros, puede considerarse una transmisión completa. No basta con simplemente pronunciar las palabras y que otros las escuchen. En otras palabras, tanto si enseñaba hechos científicos como verdades místicas, solo se consideraba un juego de rol exitoso si los demás lo aprendían y lo interiorizaban de verdad. Madre mía, eso sí que es subir el listón. No es de extrañar que todas esas veces que intentó enseñarle mandarín a Bernadette de la secuencia 3, su poción apenas tuviera efecto, porque ella nunca la aprendió de verdad. Sin embargo, el hecho de transmitir conocimientos a tanta gente le había aportado una buena dosis de espiritualidad gracias a Converging Paths. Por supuesto, dado que solo impartía conocimientos básicos cotidianos, el aporte de cada persona era mínimo. Pero la cantidad podría conducir a un cambio cualitativo. Si pudiera ir a la Ciudad de Plata y repetir el proceso, su poción del mentor errante podría ser digerida en 2/3, o incluso más. Demasiado. Hay un amon acechando en esa dirección. Demasiado arriesgado. A la mañana siguiente, Edward despertó de un sueño profundo y se quedó mirando, aturdido por un instante, el techo de piedra gris oscuro. Lilith seguía acurrucada sobre su estómago, durmiendo profundamente. Se incorporó en silencio, frotándose la frente dolorida, y luego miró por la ventana a la ahora bulliciosa ciudad lunar. Su mente aún se sentía un poco confusa. Ayer pasaron muchísimas cosas. 3 importantes iglesias se reúnen. Ángeles de la familia real enviados. Una falsa realidad creada por una pluma. Fotografías que descienden del cielo. La gran niebla tóxica de Backlund. Earl Hall estuvo a punto de ser asesinado por su propio hijo. El ángel del destino Ouroboros lo arrastra a la tierra desamparada de los dioses. Conociendo al verdadero creador. Llegando a Ciudad Luna. Todo eso, en un solo día. Ni siquiera Elon Musk sería capaz de meter tantas cosas en su agenda. Pero el problema más acuciante ahora era este. El loco aún no había respondido. La próxima reunión del club de tarot se acercaba rápidamente, y el loco había desaparecido repentinamente. Los miembros probablemente ya estaban al borde de un colapso colectivo. En ese momento, Lilith se removió con un suave murmullo, frotándose los ojos soñolientos.
Edward, ¿estás despierto? ¿Cómo dormiste anoche? Estiró la espalda con un bostezo. No estoy segura. Me quedé medio dormida. No me gusta este lugar. Ni una sola rata. Nos iremos pronto. Edward le dio una palmadita tranquilizadora en la cabeza, no solo para consolarla, sino también para tranquilizarse a sí mismo. Agitó su varita para limpiarlos a ambos. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Era Bernadette. Comillas, ¿acaso el ser al que veneras ha respondido a tus oraciones? Aún no. Bernadette frunció el ceño. He oído que la tierra olvidada es un lugar al que ni siquiera los 7 dioses pueden llegar. ¿Podría ser que tu deidad tampoco pueda responder por esta razón? No. Gracias a la bonificación del castillo de Sefira, la tierra olvidada no pudo bloquear sus oraciones, de lo contrario, el pequeño sol de Rick nunca habría podido conectarse con el club del tarot. Quizás, simplemente está ocupado con otra cosa. Edward no se olvidó de elogiar un poco a Glenn mientras estaba en ello. Estuvo involucrado en el incidente de Backlund, solo que no de una manera que pudiéramos ver. La expresión de Bernadette cambió ligeramente. Comillas, una guerra divina. Edward ni lo confirmó ni lo negó. Lo único que puedo hacer ahora es esperar pacientemente. Suspiro. Klein, por favor, que estés bien. Diosa, este gato que criaste, podrías cuidarlo mejor. Si muere, ¿de verdad vas a contar con que Amon se convierta en el señor de los misterios y recupere el río de la oscuridad eterna para ti? Esperar. ¿Acaso el río de la oscuridad eterna no se ha secado ya? No me digas que la diosa ya no necesita a Klein por eso. De ninguna manera, ese sería el peor resultado posible. Ciudad de Plata. Últimamente, la frecuencia de los relámpagos había disminuido drásticamente, apenas un rayo cada minuto o dos. La mayor parte del tiempo, el mundo entero, y con él la ciudad de Plata, permanecían envueltos en una oscuridad profunda y sofocante. Finalmente, el equipo de exploración que había sido enviado la última vez fue liberado de la cuarentena. El grupo se dirigió hacia sus respectivas casas. Pronto se le unió Dukka de Rick, quien aceleró el paso para alcanzarlo, masticando ruidosamente una fruta Doom mientras lo hacía, con una expresión de estar disfrutándola plenamente. Pero Derrick lo sabía muy bien. Esas frutas Doom bien podrían ser dedos de hombres muertos. Derrick, ¿de verdad no vas a probar uno? El rostro redondo de Duke se iluminó con una sonrisa sencilla y sincera. Eres el único de nuestro escuadrón que aún no lo ha probado, incluso a la anciana Lobia le gusta mucho. Derrick intentó mantener un tono tranquilo. Ahora mismo estoy muy cansada, no quiero comer nada, solo quiero descansar. Pero si tienes fruta Doom de sobra, no me importaría llevarme un poco para comerla más tarde. Los ojos de Duke se iluminaron, e inmediatamente sacó una pequeña bolsa de frutas Doom y se la entregó. Comillas, aquí tienes. Gracias, dijo Derrick con sinceridad. Mi casa está un poco más adelante, nos vemos. Duke saludó alegremente. Hasta luego. Justo cuando Derrick se disponía a marcharse, una voz fría y siniestra resonó a sus espaldas. Derrick, a nadie le gusta la gente que destaca, que actúa diferente a los demás. Lo sabes, ¿verdad? No interrumpió su paso. Por supuesto que sí. Podía sentir la mirada de Duke fija en su espalda, siguiéndolo durante todo el camino a casa. Solo después de cerrar la puerta tras de sí y apoyarse en ella, Derrick finalmente dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. En voz baja, susurró para sí mismo, pero, ustedes son los que son diferentes a todos los demás. Se sentó en silencio en su cama por un momento, luego se giró para acostarse de lado y comenzó a recitar en silencio la oración del loco. El tonto que no pertenece a esta época. No sabía qué hacer a continuación. Así que quiso preguntar a los demás miembros del club de tarot. Lamentablemente, no recibimos respuesta, ni siquiera después de una larga y ansiosa espera. Mundo espiritual. Klein yacía en silencio sobre la cama de piedra dentro del castillo. La herida en su pecho izquierdo había cicatrizado casi por completo, pero su rostro permanecía pálido y sin color, sin rastro de vitalidad. Reinecte Tineker permanecía de pie en lo alto del castillo, sosteniendo una de sus cabezas en la mano. El mensajero de Edward, Phoenix, había aterrizado junto a ella. Sus ojos, de un negro intenso, estaban llenos de preocupación. No lo encuentro por ninguna parte. ¿Sabes dónde está? Las 4 cabezas de Reinecte se sacudieron al unísono, ni idea. Comillas, entonces ¿dónde crees que debería ir a buscar? De nuevo, los 4 temblaron. Ni idea. Phoenix aleteó con frustración. Comillas, entonces ¿qué se supone que debo hacer?
Las cuatro cabezas hicieron una pausa, pensando un momento, y luego dijeron al unísono: para alguien, como él, morir haría, del mundo, un lugar mejor, eso es, algo bueno. Los pequeños ojos de Phoenix estaban llenos de una enorme confusión. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? ¿Te das cuenta siquiera de lo absurdo que suena eso? Comillas, tengo que encontrarlo. Con un chillido decidido, Phoenix batió sus alas y alzó el vuelo. Reinecte Tineker volvió a dirigir su mirada hacia los cielos caleidoscópicos del mundo de los espíritus, entrando en un estado de trance. Tras un largo rato, las cuatro cabezas se inclinaron repentinamente al mismo tiempo, volviéndose hacia el cuerpo sin vida de Klein. Sus párpados volvieron a temblar levemente. Ciudad de la Luna. A media mañana, Edward había logrado transportar todo el trigo y el arroz al almacén de Ciudad Luna. También les enseñó cómo almacenar, procesar y cocinar los alimentos correctamente. Además, transmitió algunos principios mecánicos sencillos y técnicas básicas de producción, que podían implementarse de manera viable con los recursos existentes en Moon City. Que los lugareños quisieran estudiarlos o no dependía de ellos. Si consideraban que el conocimiento les resultaba útil para mejorar sus vidas, podían profundizar en él, de lo contrario, no tenían ninguna obligación. A cambio, Ciudad Lunar proporcionó a Edward una variedad caótica de materiales y propiedades místicas, la mayoría de ellas de secuencia baja. Edward no rechazó nada. Tarde o temprano se adentraría en el mundo de Harry Potter, y todo aquello le resultaría muy útil. Incluso recibió algunos materiales de secuencia intermedia, principalmente del Sendero del Guerrero, y algunos rasgos de las secuencias 6 y 5 del Sendero del Boticario, restos de los antiguos vampiros que una vez vivieron aquí. ¿Y qué hay de cualquier cosa de secuencia 4 o superior? Ni un solo artículo. En este punto, el sumo sacerdote Nin fue tajante. En Ciudad Luna, los materiales y rasgos de secuencia media y alta también eran raros y valiosos. Eran necesarios para formar individuos poderosos capaces de defender la ciudad de los monstruos que acechaban en la oscuridad. Era imposible renunciar al futuro de su fuerza de combate de élite a cambio de unos cuantos sacos de grano y un puñado de conocimientos. Edward lo entendió perfectamente. En términos de valor, los materiales que recibió ya valían mucho más que los alimentos que proporcionó. Fue una operación en la que él salió ganando. Al mediodía, bajo la guía de Edward, algunos voluntarios de Moon City se animaron a probar la comida del mundo exterior. Aunque tanto la harina como el arroz tenían un sabor insípido, especialmente sin condimentos, en comparación con la grotesca carne de monstruo mutada a la que estaban acostumbrados, al menos era comestible. Y lo que es más importante, no tuvo efectos secundarios perjudiciales. Sin mutaciones, sin deformidades. Ese solo hecho provocó una oleada de entusiasmo que recorrió Moon City. Aún así, Edward les recordó, los carbohidratos por sí solos no cubrirán las necesidades nutricionales de su cuerpo, todavía necesitarán un poco de carne de monstruo en su dieta. Aunque decepcionados, los residentes lo entendieron. Si pudieran reducir su consumo de carne de animales monstruosos, podrían reducir su exposición a toxinas y a la corrupción. Eso, a su vez, disminuiría la tasa de deformidades. Edward no tenía ninguna intención de sacar la copa de Hufflepuff. Dejarles probar la comida mejorada con ello solo crearía un enorme contraste psicológico más adelante, cuando tuvieran que volver al arroz simple y la carne de monstruo. Peor aún, el consumo prolongado de las comidas mejoradas de esa copa podría causar dependencia, y la copa seguía siendo extremadamente útil para el propio Edward. Solo cuando alcanzara el estado de semidios y ya no necesitara preservar su espiritualidad consideraría venderla o prestársela a Sol Pequeño. Por la tarde, Edward volvió a impartir una clase al aire libre en la plaza de la ciudad. La multitud era incluso mayor que la de ayer, se formaban varias capas de gente. Muchos de ellos eran asistentes habituales, deseosos de seguir aprendiendo sobre el mundo que hay más allá. Bernadette y Lilith no participaron esta vez. En cambio, acompañados por algunos residentes de Ciudad Lunar, deambularon por la antigua ciudad, que había permanecido aislada del mundo durante miles de años, observando en silencio. Capítulo 347, tu cuenta ha sido iniciada desde otra ubicación. Aunque se autodenominaba ciudad, la estructura general y el estilo de vida de Moon City eran más tribales que urbanos. Apenas existían transacciones comerciales formales, lo que significaba que no había comercio propiamente dicho, ni tiendas ni negocios. Ocasionalmente, la gente intercambiaba bienes,
Pero la mayor parte del tiempo, todos los recursos esenciales eran distribuidos y administrados uniformemente por el clero de la ciudad. Era muy diferente de la ciudad de Plata, donde incluso existía un mercado negro. En poco tiempo, Bernadette y Lilith habían rodeado toda la ciudad, deteniéndose finalmente frente a una imponente estatua. Representaba a una mujer, y por las alas parecidas a las de un murciélago que se extendían desde su espalda, era evidente que pertenecía a la raza vampírica. Esta es una estatua de la ancestral sanguinaria, Lilith, explicó su escolta. Fue erigida por los sanguinarios, quienes construyeron Ciudad Lunar. Debido a la influencia de los sistemas de creencias de tipo ancla, donde la imagen y la percepción de un dios moldeaban directamente su poder, los 7 dioses ortodoxos habían prescindido hacía tiempo de las representaciones específicas y concretas de sí mismos. En cambio, se presentaron como una luz divina radiante. Pero tal conocimiento no existía durante la primera época, hace miles de años. En aquella época, los vampiros rendían culto directamente a través de la imagen de su progenitor, y habían construido esta estatua como punto central de oración y fe. Zumbido. En ese instante, la tobillera en la pierna de Lilith comenzó a brillar suavemente de nuevo. Ella alzó la vista hacia la inmensa estatua con curiosidad. Mi tobillera está reaccionando aún más ahora. Bernadette frunció el ceño. Gracias a su dilatada experiencia en el mundo sobrenatural, sabía que ese tipo de reacción rara vez era una buena señal. Alejémonos de aquí, dijo de inmediato. ¿Por qué?, preguntó Lilith. Bernadette le dio un ligero golpecito en la cabeza. Si no quieres causarle problemas a Edward, escúchame. Ok. Lilith, obediente, dejó de hacer preguntas y siguió a Bernadette. Sin embargo, a mitad de camino, no pudo evitar darse la vuelta un par de veces más para echar un vistazo a la estatua. Efectivamente, una vez que la estatua quedó fuera de la vista, el brillo de la tobillera se desvaneció y volvió a quedar inerte. ¿Coma eso que tienes en la pierna, de verdad te lo puso un vampiro normal?, preguntó Bernadette con naturalidad. Lilith pensó por un segundo. Realmente no lo sé. Entonces ¿por qué te lo dio el vampiro? Edward dijo, que era para enmendar el error. Reparar el daño. Bernadette estaba realmente sorprendida. Los sanguíneos eran conocidos por su orgullo y su actitud distante. Que uno de ellos se disculpara era extremadamente raro. Y mucho menos a un gato. Y no cualquier gato, sino uno con el mismo nombre que su propio progenitor. Esperar. ¿Podría ser esa la razón de la disculpa? Bernadette sabía muy bien que si el nombre de una persona coincidía casualmente con el de un dios, o incluso con el de ciertos ángeles, entonces esa persona podría ser elegida como recipiente para el descenso. Pero, según lo que había dicho el sumo sacerdote Nim, la ancestral sanguínea Lilith ya había perecido hacía mucho tiempo. ¿Podrías decirme exactamente qué pasó?, preguntó Bernadette. Lilith se puso instantáneamente recelosa, entrecerrando los ojos. Estás intentando engañarme para que hable otra vez. Bernadette suspiró. Esto no es una trampa. Si Edward no estuviera ocupado, le habría preguntado directamente. Esto concierne tanto a tu seguridad como a la suya. Lilith parpadeó, dudó unos 10 segundos y finalmente dijo, bueno, entonces sucedió así. Ciudad Lunar, Plaza Central. Edward seguía impartiendo su lección sobre el mundo que hay más allá. Más allá de esta tierra, hay vastos océanos, continentes e islas. A lo largo de esas tierras existen innumerables países diferentes. Estas naciones están formadas por ciudades, algunas grandes, otras pequeñas, como Ciudad Luna. Cada una tiene su propia cultura, historia, creencias. Esta vez, Edward fue un paso más allá, utilizó la transfiguración para evocar ilustraciones visuales para su conferencia, imágenes que acompañaban y daban vida a sus explicaciones. Esto hizo que los habitantes de Ciudad Luna se sintieran aún más fascinados por el mundo exterior, tranquilo y ordenado, y aumentó su confianza en Edward. Tras finalizar la lección, incluso recitó algunos poemas conmovedores para animarlos, asumiendo momentáneamente el papel de bardo. Cuando la clase llegó a su fin, el sumo sacerdote Nin se le acercó de nuevo con la misma pregunta del día anterior. Lord Edward, ¿puedo preguntarle si ha consultado con su deidad sobre el asunto del dios Sol? Edward lo miró fijamente. ¿De verdad quieres saberlo? Las pupilas de Nim, de un gris pálido, temblaron ligeramente, como si algo en su interior ya hubiera adivinado la respuesta. Aún así, asintió con firmeza. Quiero saber. Mi señor me dijo, que el antiguo dios Sol, vuestra deidad,
Fue traicionado por el rey de los ángeles que una vez le sirvió. El rostro de Nim palideció, tembló ligeramente, apenas pudiendo articular sus siguientes palabras, comillas, ¿quieres decir que él cayó? Por eso. Edward negó con la cabeza. No solo cayó, su carne y su sangre fueron devoradas por esos traidores. Esta tierra quedó maldita por su culpa. Así que eso fue lo que pasó. En ese instante, el sumo sacerdote pareció envejecer 10, o quizás 20, años. Todo su cuerpo irradiaba cansancio y decadencia, el peso del dolor se había instalado profundamente en sus huesos. Así que no fue que él nos abandonara, fue que él. Edward dudó un momento y luego añadió, sin embargo. Nim levantó la cabeza de golpe, sus ojos estaban fijos en Edward. Mi señor dio a entender que el antiguo dios Sol no está realmente muerto. Él puede estar trabajando junto con mi señor, y con la ayuda de mi señor, él podría resucitar algún día. Las palabras de Edward eran mitad verdad, mitad invención. ¿Es cierto?, preguntó Nim con voz temblorosa. Edward no respondió directamente. En cambio, dijo, no te preocupes, sumo sacerdote, pronto el enviado de mi señor descenderá de nuevo sobre esta tierra. Cuando llegue ese momento, te sacará de aquí, al mundo exterior, donde comenzarás una nueva vida. Nim guardó silencio un rato y luego asintió solemnemente. Gracias. Lord Edward, ¿le importaría acompañarnos a algún sitio? Comillas, ¿dónde? La expresión de Nim era inusualmente seria. Hace 3721 años, obedecimos la voluntad del gran dios Sol, el señor que lo creó todo, y nos trasladamos aquí, con la tarea de vigilar un campo de niebla gris blanquecina. Nos dijo, cuando esa niebla se disipe, será el momento de marcharnos. Edward se dio cuenta de algo. Entonces, ¿quieres que vaya a comprobar si la niebla ha cambiado? Exactamente. Pero te lo dije ayer, no me enviaron para sacarte de aquí. Tendrás que esperar a otro enviado de mi señor, lo que significa que. Nim suplicó, solo te pido que vayas a verlo. Coma bien. No le quedó más remedio que estar de acuerdo. Aquella vasta extensión de niebla blanco-grisácea era la entrada al continente occidental, un sello establecido personalmente por el anterior Señor de los Misterios. Ni siquiera el antiguo Dios del Sol había podido abrirlo. Así pues, el único capaz de provocar alguna reacción en esa niebla era alguien relacionado con el Señor de los Misterios, alguien como Klein. Aunque Edward también portaba un rastro de la marca del castillo de Sefira, supuso que probablemente no sería suficiente para provocar ningún cambio real. Voy a prepararlo. Salgamos cuanto antes. En ese preciso instante, Bernadette regresó con Lilith. Comillas, ¿a dónde vais? Edward le contó lo que Nim le había dicho. Bernadette asintió levemente y luego explicó lo que había sucedido junto a la estatua horas antes. Tras escuchar su relato, Edward no pudo evitar sentirse sobresaltado. Murmuró para sí mismo, ¿acaso Lilith dejó algún tipo de abertura en esa tobillera? Al ver su expresión, Bernadette preguntó, comillas, parecía que ya sabías que ese artefacto no era sencillo. Algo así. De repente preguntó, la progenitora de los vampiros. Lilith no está muerta, ¿verdad? Edward fue tomado por sorpresa. Comillas, ¿por qué dices eso? Es solo una suposición, dijo Bernadette con frialdad. Si una persona común y corriente le pusiera a su gato o perro el nombre de Roselle Gustave, probablemente lo consideraría una coincidencia, pero si lo hiciera alguien extraordinario, asumiría que es un insulto deliberado a mi padre. En ese caso, la única razón por la que no le causaría problemas al dueño de la mascota, de hecho, incluso podría llegar a encariñarme con él, sería si mi padre mismo lo permitiera y me pidiera que actuara en consecuencia. Si incluso yo pensara así, cuanto más lo harían los orgullosos Sanguine. Edward se rascó la mejilla con torpeza. Tu lógica sí tiene sentido. Bernadette pareció darse cuenta de algo. Con razón los vampiros actuaron con tanta rapidez durante el desastre de la niebla. ¿Fue obra tuya? No, en serio, no tuve tiempo de intervenir en el incidente de la niebla, el ángel del destino me raptó antes de que pudiera siquiera participar. Pero, Edward recordó la reacción de Akasa en aquel entonces. Parecía que Lilith desaprobaba sinceramente que Jorge III se convirtiera en el emperador negro. ¿Pero por qué? Edward no creía que tuviera nada que ver con él. Jamás había hablado con los Sanguine sobre nada relacionado con eso. En ese preciso instante, el sumo sacerdote Nim se acercó acompañado de algunos otros. Estamos listos para partir. Nim y sus compañeros iban a la cabeza, portando antorchas, mientras que Edward, una vez más, hizo flotar a su alrededor más de una docena de faroles.
el grupo abandonó Ciudad Lunar y se dirigió hacia una zona montañosa cercana. El tiempo transcurrió en silencio. Nadie habló en todo el camino. Finalmente, el grupo se detuvo. Al ver el relámpago que cruzó el cielo, Edward divisó una mancha de niebla gris blanquecina solidificada a unos cientos de metros de distancia. La niebla se conectaba con el suelo y se extendía hacia arriba, desapareciendo en el cielo, aparentemente sin techo. También se extendía hacia afuera a ambos lados, ilimitada e inmensa. Los habitantes de Ciudad Luna se volvieron hacia Edward y dijeron, «Esto es todo». Edward se acercó lentamente y lanzó suavemente una moneda hacia adelante para comprobar si había peligro. Al no ocurrir nada, extendió la mano y tocó la niebla. Al principio, sintió como una ligera capa de humedad, pero tras presionar unos centímetros más, su palma chocó contra una pared invisible, completamente impenetrable. Bernadette también se acercó. Sus ojos azules se volvieron profundos e insondables en un instante. Tras apenas unos segundos, retrocedió tambaleándose, con los ojos sangrando por las comisuras. Lilith, que también había estado extendiendo la mano con curiosidad hacia la niebla, se sobresaltó y dio una voltereta hacia atrás en el sitio, con el pelaje erizado por el susto. Edward se apresuró a sujetarla y le susurró, «El nivel de esta niebla es extremadamente alto, peligrosamente alto. No intentes analizarla ni comprenderla». Bernadette se secó un ojo con calma, con ganas de decir algo, pero al percatarse de la presencia de los habitantes de Ciudad Luna cerca, guardó silencio. Edward pasó entonces los dedos por la superficie de la niebla y se encogió de hombros en dirección a Nim. «¿Lo ves? Tal como dije, ninguna reacción. Mi señor me dijo, aún no es el momento». Nim no dijo nada. En cambio, hizo una señal a sus seguidores, quienes encendieron velas y comenzaron a disponer los objetos espirituales para formar la estructura de un altar ritual. Entonces, con una soltura casi despreocupada, como si lo hubiera hecho incontables veces, comenzó la ceremonia. En el último momento, Nim inclinó la cabeza y entonó solemnemente. Niebla inmutable eterna. Una barrera que congela el tiempo y el espacio. Una existencia que lo abarca todo. Pasaron los minutos. El ritual concluyó. Pero la niebla grisácea permaneció completamente inalterada. Sin querer darse por vencido, Nim reinició toda la ceremonia desde el principio. Edward lo sabía perfectamente, el único resultado posible de este tipo de ritual era que Klein oyera la invocación del nombre el celestial digno del cielo y la tierra para las bendiciones desde dentro de la niebla. Y para que Klein escuchara eso, probablemente ya tendría que ser el amo del castillo de Sefira. En cuanto a la reacción de la niebla, bueno, eso también requería el poder del castillo Sefira. Y Edward no tenía nada de eso. Ahora estaba claro, todo esto había sido planeado desde el principio exclusivamente para Klein. Tras la quinta o sexta repetición de la ceremonia, Nim, el poderoso semidios, estaba empapado en sudor, con la respiración entrecortada y agarrándose la cabeza palpitante. Al ver que Nim aún quería intentarlo una vez más, Edward intervino rápidamente, «Espere, sumo sacerdote, yo, creo que oí algo». Provenía de la niebla. Los ojos grises de Nim se iluminaron al instante. «¿Comillas que oíste?» «Dame un momento». Edward puso cara de profunda concentración. En realidad, no había oído absolutamente nada. Tal vez debería hacer lo que Klein solía hacer, decirle que escuché a alguien rezando a mi señor. O mejor aún, monta el espectáculo completo. Con ese pensamiento, apoyó la palma de la mano contra la pared empañada y susurró suavemente. «Al Señor inmortal del cielo y de la tierra para bendiciones. El Señor celestial del cielo y de la tierra para bendiciones. El exaltado Arquid de cielo y tierra para bendiciones. El ser celestial digno del cielo y de la tierra para bendiciones». Este era el conjuro completo del ritual de mejora de la suerte que Klein había recitado antes de transmigrar, el mismo que servía como contraseña para iniciar sesión en el castillo de Sefira. En la historia original, él había utilizado ese mismo cántico para provocar una reacción en la eterna niebla gris. Pero en aquel entonces, Klein ya se había convertido en el amo del castillo de Sefira. Como era de esperar, cuando Edward terminó de recitar el cántico. No pasó nada. Parece que, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y hablar. De repente, un mar infinito de niebla gris se extendió ante sus ojos. Por un breve instante, su mente se quedó en blanco. Cuando recuperó el conocimiento, se dio cuenta. Estaba dentro de la niebla gris. Frente a él se alzaba un palacio imponente. Dentro del palacio se encontraban la larga mesa y las sillas del Club del Tarot.
Solo. La silla de bronce que simbolizaba al loco estaba ahora completamente vacía. Capítulo 348, apuntando de nuevo. ¿Qué demonios? ¿Qué está sucediendo? Yo también acabo de iniciar sesión en el castillo de Sefira. Edward se quedó paralizado, aturdido, durante unos instantes. Pero muy pronto empezó a asimilar lo sucedido y, curiosamente, todo empezó a tener sentido. Desde la perspectiva de la convergencia de las características de Beyonder, su singularidad en el sendero de la puerta lo situó entre los pocos individuos de este mundo que estaban cualificados para acceder al castillo de Sefira. Pero todo eso se basaba en una sola cosa. El anterior amo del castillo de Sefira debía estar muerto. Lo que significaba que, el castillo de Sefira estaba actualmente sin dueño. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de Edward. ¿Podría ser que Klein haya muerto? Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Edward fue golpeado por una inmensa fuerza repulsiva que lo empujó hacia atrás. Su visión quedó envuelta en una densa niebla gris, y en el último segundo antes de ser expulsado por completo, vio. En la silla de bronce que simbolizaba al loco. Una figura familiar se estaba materializando. Al instante siguiente, Edward fue expulsado del castillo de Sefira. Y regresó a la barrera de niebla blanco-grisácea en la tierra abandonada de los dioses, de nuevo frente al continente occidental. Edward permaneció allí en silencio, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Buenas noticias, Klein seguía vivo. Malas noticias, acababa de entrar sin permiso en el castillo de Sefira. ¿Podría Klein malinterpretar lo que acaba de suceder? Se sentía así. La amada esposa de otro descansaba tranquilamente en casa, y él acababa de entrar sigilosamente, casi pillándola sola. Se trataba de un caso de pillados con las manos en la masa tan grave que ninguna explicación sería suficiente. Incluso si la verdad fuera inocente, ¿cómo se vería eso? Por encima de la niebla gris. Klein se recostó en la silla de bronce que representaba al loco. Una oleada de conciencia inundó su mente, anclándolo lentamente en la realidad a medida que los recuerdos caóticos se iban acomodando. Su expresión reflejaba incredulidad. Comillas yo, no morí. Pero enseguida sintió que algo no andaba bien. No, espera, creo que solo sobrevivió mi conciencia, o mi alma. Mi cuerpo físico ya está muerto. Entonces, ¿me he convertido en una especie de no, muerto? Klein se puso de pie y comenzó a caminar por el gran palacio. Primero intentó regresar a su cuerpo. Como era de esperar, fracasó. Luego intentó salir de la niebla gris en forma espiritual para ver qué sucedía afuera, pero sin la capacidad de realizar un ritual para invocarse a sí mismo, eso también terminó en fracaso. A continuación, intentó recurrir a la autoridad de las cartas de la blasfemia para movilizar a los poderes que se encontraban por encima de la niebla gris. Pero la fuerza que podía reunir seguía limitada a ese ámbito. Tras varias rondas de intentos infructuosos, Klein se vio obligado a afrontar una dura verdad. Parecía estar atrapado. No te asustes, murmuró para sí mismo. Mientras yo siga vivo, siempre habrá esperanza. Tras ajustar rápidamente su mentalidad, Klein volvió a sentarse en el asiento del bufón. Apoyando la barbilla en la mano, miró fijamente hacia la profundidad de la niebla gris, en dirección a las pocas estrellas carmesí que parpadeaban en lo alto. ¿Podría contar con la ayuda de los miembros del Club del Tarot para escapar? Desplegando sus sentidos espirituales, Klein comenzó a examinar las estrellas una por una. Justice seguía rezando para que la ayudaran a salvar a Edward del ángel que lo había secuestrado. El mago quería hablar con Edward, hacerle algunas preguntas, y también buscaba justicia. El ahorcado había encontrado dos nuevos compradores y esperaba hacerse con la maleta que Edward le había prometido. La muerte también pedía ayuda, para rescatar a Edward. ¿Porque todo gira en torno a Edward? Si no fuera porque Edward había sido capturado por un ángel y se desconocía si seguía con vida, Klein sentía que moriría de celos en ese mismo instante. Ah, cierto, también estaba Little. Su plegaria no tenía nada que ver con Edward, sino que era simplemente una petición para que el loco le ayudara a identificar señales de corrupción entre sus compañeros de equipo. Y luego, Klein observó otra estrella carmesí parpadeante. Edward. Inmediatamente se puso en contacto con él. Pero en el instante en que lo hizo, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Una sensación familiar, estaba al borde del agotamiento espiritual. Aún así, Klein se obligó a agudizar sus sentidos y logró proyectar la imagen de Edward dentro de la niebla gris. Honorable señor tonto.
Solo tuvo tiempo de escuchar la primera frase antes de que su visión se nublara. Fue como caer en un pozo profundo. Cayó en picado, estrellándose contra el fondo. Su conciencia se desvaneció una vez más. Dentro del castillo de Reinecte Tineker, un leve rastro de color volvió al rostro de Klein. Su pecho subía y bajaba lentamente. Parece que está volviendo a la vida. Las 4 cabezas de Reinecte Tineker hablaron por turnos. Cada uno pronunció unas pocas palabras, y el último simplemente repitió la sílaba final. De vuelta en la tierra desolada de los dioses. Edward se detuvo frente a la barrera de niebla blanco-grisácea y se volvió hacia la multitud expectante, entre la que se encontraba el sumo sacerdote Nim. Parece que yo. Antes de que pudiera terminar, sintió de repente un temblor bajo la palma de la mano. La mano que presionaba contra la barrera invisible temblaba. Sobresaltado, Edward se dio la vuelta. Vio cómo la niebla se ondulaba y se estremecía como un lago golpeado por una enorme piedra. Las olas chocaron, se superpusieron y comenzaron a delinear una puerta. Pero justo cuando aparecieron los contornos de la puerta, las ondulaciones se desvanecieron. Y la niebla recuperó su habitual calma. Aparentemente, cuando recitó el conjuro completo y entró accidentalmente en el castillo de la Séfira, tocó el poder del castillo de la Séfira, provocando brevemente una respuesta de la barrera. Lamentablemente, este sello, colocado personalmente por el anterior Señor de los Misterios, solo podía ser abierto por el nuevo Señor. Sin embargo, para los habitantes de Ciudad Luna, que habían custodiado este lugar durante más de 3000 años sin haber visto la más mínima reacción, esto ya era un milagro divino. El sumo sacerdote y los demás miraban ahora a Eduardo con asombro y reverencia. De repente, Edward sintió un escalofrío. En algún lugar muy lejano. Sintió una leve llamada. No era una voz, no exactamente. Más bien, una resonancia espiritual. Un momento, este lugar es un sello dejado por el anterior Señor de los Misterios. Acabo de activar el castillo Sefira por accidente, y ahora percibo algo a lo lejos. Santo cielo. ¿Podría ser Amon? Nim vaciló, y luego preguntó con voz temblorosa, Señor Edward, ¿puedo preguntarle cómo lo logró? Fue su Dios. Edward estaba a punto de responder cuando. De repente, una voz curiosa se escuchó desde cerca. Comillas sí, yo también tengo muchísima curiosidad. ¿Cómo hiciste que reaccionara esa niebla gris? Edward se dio la vuelta. Y se encontró cara a cara con un hombre que llevaba un monóculo, con una expresión rebosante de curiosidad. Al ver que Edward lo miraba, el hombre le insistió con impaciencia, comillas bueno, adelante, me muero por saberlo. Comillas. A Edward se le erizó el vello. Amon. Comillas oh, vaya, qué interesante, ¿de verdad me reconociste? Amon soltó una risita y, con disimulo, se llevó la mano al monóculo que cubría su ojo derecho. Al ver un extraño destello, añadió, olvídalo, mejor me miro yo mismo. Amplificar, distorsión. Edward activó 2 habilidades al instante, desviando la intención de Amon antes de que pudiera completar su acción. Entonces. Comillas amplificar, prohibido robar en esta zona. Comillas amplificar, el parasitismo está prohibido en esta zona. Sin dudarlo, Edward agarró a Bernadette y los teletransportó a una docena de metros de distancia. Se envolvió en un escudo de fuego mágico abrasador e inmediatamente abrió una puerta del viajero. Aunque sabía que esto podría poner en peligro a la gente de Ciudad Luna, en ese momento, realmente no le importaba en absoluto. Vaya, qué experimentado. Parece que has recorrido el camino del merodeador más de una vez, comentó Amon con pereza. Unos extraños símbolos parpadearon en sus ojos mientras levantaba una mano. La puerta del viajero, que estaba entreabierta bajo los pies de Edward y Bernadette, fue robada antes de que pudieran cruzarla. Otra moción, y Edward perdió repentinamente el acceso a múltiples habilidades. Distorsión, prohibición, magnificar, parpadear y la puerta del viajero. Comillas ese escudo basado en llamas. Porque no puedo robarlo. Magia. ¿No se puede robar? Exactamente. La Noche Eterna había mencionado en una ocasión que, debido a las reglas de este mundo, ni siquiera ella podía aprender la verdadera magia, y mucho menos Amon. Al darse cuenta de esto, Edward levantó inmediatamente su varita y lanzó una andanada de Avada Kedavras verdes, combinándolas con hechizos de transfiguración dirigidos a Amon. Amon intentó repetidamente robar los hechizos en pleno vuelo, pero fracasó una y otra vez. Esquivó fácilmente las maldiciones asesinas que se aproximaban, pero de repente tropezó.
Su cuerpo se transformó en un tronco de madera, y las maldiciones y el fuego abrasador que siguieron se hicieron realidad, incinerándolo en segundos. Pero antes de que las llamas pudieran extinguirse, la madera transformada explotó. Innumerables gusanos del tiempo surgieron, retorciéndose y contorsionándose hasta que volvieron a transformarse en Amon, que ahora vestía su característica túnica negra y su sombrero de mago puntiagudo. Hizo girar una varita en su mano, observando a Edward con gran interés. Las habilidades que utilizas son bastante peculiares. Edward parpadeó, acababa de darse cuenta de que la varita que Amon tenía en la mano era la suya. Amon abrió la palma de su mano con naturalidad, donde una brillante esfera de luz verde giraba suavemente. Con una sonrisa burlona, explicó. Parece que no puedo robarte tus poderes directamente, pero una vez que los uses, podrás usarlos sin problema. Con un movimiento casual, devolvió la esfera verde. Silbido. Pero en el instante en que impactó, el cuerpo de Edward estalló en llamas y desapareció. Amon ladeó la cabeza. ¿Comillasa? ¿Cuándo caí en una ilusión? En cualquier momento. Bernadette estaba de pie donde había estado Edward, con una cerilla encendida flotando en el aire frente a ella. Me gusta ese truco. Amon extendió la mano para robarlo. Pero justo en ese momento, la silueta de una antigua campana de bronce apareció sobre la cabeza de Bernadette. En el momento en que intentó robar, la campana sonó con un suave ding-ton. Y anuló el robo. Otra habilidad fascinante. Amon se frotó la barbilla, y el monóculo que llevaba en el ojo parpadeaba con luz refractada. Extraño, casi parece que estas habilidades están diseñadas para contrarrestarme. En ese instante, el rostro de Bernadette quedó repentinamente cubierto por una máscara metálica y pálida que brillaba como el mercurio. Cuando Amon la miró fijamente, el metal se ablandó y se reformó, transformándose en un nuevo rostro, unos ojos negros se abrieron ante él. En esos ojos, hilos de un blanco pálido entrelazados formaban símbolos intrincados y profundamente misteriosos. Se parecían a un pájaro con plumas alargadas, o a una serpiente enroscada sobre sí misma, con las alas recogidas. En el instante siguiente, el símbolo atrajo la luz circundante. Y se manifestó físicamente, extendiéndose hasta adquirir una forma tangible que envolvió por completo a Amon. Bajo su amplia frente, Amon arqueó ligeramente las cejas y sonrió. Solo soy una secuencia 4, ¿sabes? ¿De verdad es necesario todo esto? Levantó la mano e intercambió su lugar con el sumo sacerdote Nim, luego repitió el gesto varias veces. Intercambiando puestos con varios otros en rápida sucesión. Pero a pesar de todos los cambios, la criatura simbólica se dirigió hacia Amon sin pausa, adaptándose instantáneamente a su ubicación. Mientras tanto, bajo la pálida máscara, el rostro de Bernadette se hinchaba con venas tensas, resultado de resistir la reacción adversa de la máscara. Con un fuerte pisotón, el suelo bajo sus pies se iluminó, apareció un enorme tablero de ajedrez ilusorio. Amon, ahora dentro de él, se ralentizó visiblemente por una fracción de segundo. El tiempo justo para que la criatura simbólica lo alcanzara y se fusionara con su forma. Amon se quedó paralizado. Su cuerpo se puso rígido, como si estuviera sellado por el poder de la máscara. Sin dudarlo, Bernadette alzó la mano y conjuró una larga lanza de Longino, bañada en antiguos tonos rojo sangre. Ella lo arrojó con fuerza divina. Atravesó a Amon y explotó con una fuerza abrumadora. Auge. El cuerpo de Amon fue aniquilado en el acto. No quedó ni rastro. Sin demora, Bernadette se quitó la máscara pálida y la envió de vuelta al mundo de los espíritus a través de una puerta oculta. Pero antes de que pudiera dar un suspiro de alivio, la voz de Edward sonó urgente a su lado. Ese era Amon, es un ángel del Señor, igual que el que me capturó, y aunque solo era un clon, aún tenía acceso a muchos de sus poderes. Lo fundamental es que, si encuentras un Amon, eso suele significar que hay un montón de Amons cerca. Justo cuando las palabras salieron de su boca, un susurro sigiloso resonó desde las sombras. Uno a uno, extraños y grotescos monstruos emergieron de la oscuridad. Los habitantes de Ciudad Luna, que hasta entonces habían permanecido inmóviles, se volvieron para mirarlos con expresiones sonrientes. Entonces, al unísono, metieron las manos en sus túnicas y sacaron monóculos. Se las colocaron sobre el ojo derecho y dijeron con voces llenas de pesar. ¡Ay! Estábamos tan cerca. Capítulo 349, no suelo reírme. Solo entonces Edward se estremeció y se dio cuenta de que dos gusanos del tiempo, claros, gruesos, pero a la vez translúcidos y misteriosos, flotaban frente a él y a Lilith,
retorciéndose mientras intentaban excavar en ese ilusorio traje nuevo del emperador que envolvía sus cuerpos. Sobresaltada, Lilith levantó una pata y apartó una de ellas de un manotazo. Si Bernadette no lo hubiera envuelto en el traje nuevo del emperador, Edward probablemente ya estaría parasitado. Agitó su varita apresuradamente, lanzando fuego maldito para engullir al gusano. Tras un instante de forcejeo, la criatura quedó reducida a cenizas. Pero entonces Edward dirigió su mirada a las docenas de Amons que los rodeaban, y por un instante, el pánico se apoderó de él. ¿Cómo iban a luchar contra esto? En la novela original, incluso el semidios Klein tuvo que colaborar con Pallez Zoroast, la serpiente de Mercurio, Vilauceptin y el ocultamiento otorgado por Arianna para apenas lograr derrotar a uno de los avatares de Amon mediante una emboscada muy específica. No había manera de que él y Bernadette pudieran lograr algo así solos. En ese preciso instante, una sombra se retorció y emergió de la oscuridad, transformándose en otra forma de Amon. Ajustándose el monóculo sobre su ojo derecho, la figura sonrió levemente. ¿Sabes? No hay necesidad de ser tan hostil, dijo Amon con ligereza. Simplemente estoy terriblemente aburrido y quiero satisfacer un poco mi curiosidad. Sus ojos, tras el monóculo, rebosaban de diversión mientras miraba fijamente a Edward. No puedo quitarme de la cabeza la sensación de que hay algo muy importante para mí oculto en ti. Sin embargo, es como si hubiera un velo, fino, vaporoso, indistinto. Si no quieres que te parasite, añadió, simplemente dímelo. Una vez que mi curiosidad esté satisfecha, me iré, por supuesto. Edward comprendió de inmediato a qué se refería, la singularidad del camino de la puerta. Si Amon realmente lo descubría, sería un desastre. Existía una posibilidad real de que el cuerpo principal de Amon descendiera de inmediato. Así pues, Edward siguió el ejemplo de Klein en la obra original, permaneció en silencio. TCH, qué aburrido, dijo Amon con un suspiro fingido. Parece que tendré que comprobarlo yo mismo. Extendió sus largos y rubios dedos y dio un tirón despreocupado. Edward sintió al instante como si lo hubieran despojado de todo, le habían robado sus nuevas ropas de emperador. ¿Comillasa? ¿Te vas a quedar ahí parado? Porque ahora pienso robarle la vida. Ding, ding. Una peculiar campana de cobre apareció de repente sobre la cabeza de Edward. Edward lanzó rápidamente una moneda al aire. Mi próximo Avada Kedavra matará al avatar de Amon que tengo delante. La moneda cayó con el número hacia arriba, fracaso. Tras respirar hondo, se preparó para activar Madman to the Right y así revertir el resultado. Aunque sabía que revertir por la fuerza un resultado tan absurdo seguramente conllevaría una consecuencia igualmente retorcida y aterradora, seguía siendo mejor que esperar a morir. Amon extendió 5 dedos hacia Edward, pero su mirada se desvió hacia Bernadette. Sí, no te quedan más cartas bajo la manga, morirás junto a él. Entonces Amon miró a Lilith y de repente se echó a reír. Ja 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 ja, ahora este gato es divertido. Has estado intentando usar instigación contra mí todo este tiempo, pero incluso si lo consigues, te atacaré después, ¿no crees? Lilith, que lo había estado mirando fijamente con todas sus fuerzas, se quedó paralizada un instante al oír sus palabras. Oh, es cierto. Comillas o siempre podrías incitarme a activar mis otros avatares parasitados. Edward rápidamente tomó a Lilith en sus brazos. Comillas, no le hagas caso. En ese preciso instante, Bernadette volvió a introducir la mano en la puerta secreta, pero esta vez no la retiró. En cambio, miró a Amon y le dijo con frialdad, tienes dos opciones. Una, marcharte ahora mismo, con tu parasitismo sobre todas las criaturas de este lugar incluido. 2, morir conmigo. Amon parpadeó y luego soltó una carcajada. Tengo verdadera curiosidad, ¿qué te da la confianza para pensar que puedes perecer junto a mí? Ah. Su tono se congeló por un instante al darse cuenta de la situación. Ah, así que es eso. Sí, eso podría matarme. Pero solo soy un avatar. Intercambiar vidas conmigo sería una pérdida para ti. Y no lo olvides, continuó, mientras logre descifrar tu habilidad, puedo robar ese objeto cuando quiera. Entonces será mío. Bernadette dijo secamente, 10, 9, 8. Vamos, si de verdad usaras esa cosa para matarme, mi cuerpo principal se alertaría al instante y acudiría corriendo. Ese chico moriría igualmente. ¿Qué te parece esto? Te dejo ir y me lo llevo yo a él. 6, 5. Amon se rascó la cabeza, con expresión bastante afligida. Comillas, porque parece que cualquier persona con la que me cruzo me conoce tan bien, ninguno de ustedes quiere hablar conmigo. ¿Cómo se supone que voy a engañar a alguien así? 3, 2. Comillas, está bien, está bien. Con las manos en alto en señal de falsa rendición,
Amon dio un paso atrás. Me voy, ¿de acuerdo? 1. Bernadette retiró la mano de la puerta secreta. Dentro había un objeto dorado con forma de tetera en miniatura, cuyo pico se extendía hacia arriba como una mecha. Sus dedos rozaron suavemente la superficie del recipiente, y la mecha se encendió silenciosamente. La llama que produjo se elevó como un líquido espeso y almibarado, formando una vaga y distorsionada figura humanoide dorada. La lámpara mágica de los deseos, mi tercer deseo es. Casi inmediatamente después de hablar, Amon desapareció sin dejar rastro. Entre crujidos, los habitantes de Ciudad Luna, junto con los monstruos que la rodeaban, se desplomaron al suelo. Bernadette nunca terminó su frase. Edward inmediatamente echó una moneda al aire para adivinar el futuro, confirmando que Amon se había marchado. Aún así, no se atrevía a relajarse, simplemente no podía creer que Amon se retirara tan fácilmente. En ese preciso instante, la figura dorada y distorsionada de la lámpara abrió la boca. Comillas, si bien, expresa tu deseo. Ya no tengo ningún deseo, respondió Bernadette con calma. El genio soltó una carcajada. Jajajajaja. Muy bien, pero déjame adivinar, tu padre solo te dijo que no pidieras 3 deseos, ¿verdad? Nunca te dijo que burlarte de mí también te acarrearía un castigo. Una pausa. Luego sobrevino una oleada de malicia inconfundible. Además, asustaste a ese tipo antes con una frase sin terminar. Debería contar eso como tu tercer deseo, y si cuenta o no, depende de mí. Bernadette no dijo nada, simplemente volvió a abrir la puerta secreta y metió la lámpara mágica de los deseos dentro. Comillas, oye, ¿no tienes miedo de que te mate? Oye. Antes de que la entidad pudiera terminar de hablar, la puerta secreta ya se había cerrado. Edward miró con incredulidad y estupefacción. Comillas, ¿estás seguro de que estarás bien después de hacer eso? La lámpara mágica de los deseos probablemente albergaba a un ser que se sospechaba que formaba parte del gran antiguo, el hijo del caos, aunque pareciera algo ingenuo, habiendo sido engañado y aturdido por 2 señores de los misterios sucesivos. Aún así, se trataba del señor de los misterios. Espera un minuto. Según la cronología, este debería haber sido solo el segundo deseo pedido a la lámpara mágica de los deseos. ¿Por qué Bernadette se refirió a él como el tercer deseo? ¿Otra desviación de la trama original? En ese momento, el rostro de Bernadette palideció visiblemente por el cansancio. Sacudió la cabeza y dijo en voz baja, está bien, lo que hice no cuenta como una violación de las reglas de la lámpara. Bien, entonces salgamos de aquí, rápido. Edward sacó una varita de repuesto y lanzó fuego maldito, incinerando a todos los monstruos que yacían desplomados en el suelo. Luego, miró a los ciudadanos inconscientes de Ciudad Luna, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algunos de ellos eran Beyonders de secuencia alta, y aún así fueron parasitados sin siquiera tener la oportunidad de resistir. ¿Es este el poder de un rey de los ángeles? Pero eso era solo un avatar. Sin dudarlo, Edward agarró a Bernadette del brazo y se apareció de vuelta al campamento donde se habían encontrado por primera vez con la gente de Ciudad Luna. En cuanto aterrizaron, Edward lanzó una moneda al aire. Amon nos siguió. La moneda cayó al suelo, la adivinación falló. El rostro de Bernadette recuperó un ligero rubor. Comillas, ¿crees que nos seguirá? No es cuestión de pensar. La expresión de Edward se tornó sombría. Amon jamás se rendirá. Por todo lo que se muestra en las obras originales, a excepción de ese momento final en el que Klein lo arriesgó todo y ganó una apuesta contra Amon, obligándolo a retirarse, los engaños de Amon habían sido constantes e implacables. Cuando crees que ya has descubierto sus trucos, es porque ya te ha engañado. Cuando crees que se ha rendido, eso es solo parte del truco. Igual que ahora, aparentemente, Amon había huido por miedo a la lámpara mágica de los deseos. Pero en realidad, sin duda estaba esperando el momento oportuno, aguardando el instante en que bajaran la guardia para atacar de nuevo. Por lo tanto, esperar pasivamente no era una opción. La única forma de liberarse de Amon era matar a este avatar. Timbre. Edward lanzó la moneda una vez más. El avatar de Amon está cerca. Otra adivinación fallida. Sin inmutarse, recogió la moneda y la lanzó de nuevo. Hay un Amon en las cercanías. Como era de esperar, un fracaso. Bernadette ya había presenciado la peculiar forma de adivinación de Edward, pero aún no comprendía del todo lo que pretendía. Sin embargo, no insistió en el tema. En cambio, continuó reforzando en silencio el ritual del traje nuevo del emperador y la campana que cubre los oídos a su alrededor y el de Lilith. Edward examinó los alrededores y declaró, Amon, sé que estás aquí.
Quiero hacer un trato. Silencio. Seré sincero. Fui capturado y traído aquí por la gente del verdadero creador, pero por un giro del destino, escapé. Ahora, Ouroboros me está buscando activamente, e incluso el verdadero creador podría tomar represalias personalmente. Si me atrapan, estoy muerto. Así que quiero arriesgarme, hacer un trato contigo. Todavía no hay respuesta. Puedo compartir contigo los secretos que guardo, pero a cambio, necesito que me saques de la tierra desolada de los dioses. Claro que no puedo asegurar que mis secretos te sean útiles, pero puedes apostar a ello, al fin y al cabo, no te cuesta nada. No me queda mucho tiempo. Si no logran sacarme de aquí antes de que el verdadero creador me encuentre, jamás descubrirán los secretos que guardo. Y ambos sabemos que no eres ni de lejos lo suficientemente fuerte como para enfrentarte al verdadero creador cara a cara. Todavía no. Edward pronunció una larga serie de palabras de una sola vez, pero el silencio permaneció intacto. Tras un rato, exhaló profundamente. Majestad, no creo que Amon nos haya seguido. Entonces empezaré a rezarle al dios al que sigo y le pediré que nos ayude a abandonar la tierra desolada. Por favor, vigílenme mientras lo hago. La mirada de Bernadette se agudizó ligeramente. De acuerdo. Edward sacó una vela de su bolsa, la encendió y quemó la mezcla correcta de aceites esenciales, hidrolato, hierbas en polvo e incienso. Juntando las manos, comenzó a orar en voz baja. Rezó por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por el favor de la diosa. Ruego a la diosa que me guíe para salir de esta tierra abandonada. Vainilla nocturna, flor de la luna carmesí, lleva mi plegaria a la diosa. Flores de luna, capullos de la luna carmesí, por favor, lleven mi plegaria a la diosa. Zas. Al segundo siguiente, la llama de la vela parpadeó violentamente y una ráfaga repentina levantó las cenizas del suelo. Comillas PFF. Una risa burlona rompió el silencio. Ja 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 ja. Lo siento, lo siento. Normalmente no me río, por muy graciosas que sean las cosas, a menos que no pueda evitarlo. Con una risa traviesa, Amon apareció de la nada, vistiendo su característica túnica larga negra y un sombrero suave y puntiagudo. ¿No lo sabías? El poder de los 7 dioses no llega hasta aquí, montando ese pequeño espectáculo de rezarle a la noche eterna, fingiendo que podías irte en cualquier momento. ¿Eres simplemente estúpido, intentando insultar mi inteligencia, o simplemente provocándome para que salga? Se ajustó el monóculo sobre el ojo derecho, sonriendo con aire divertido. Bueno, ahora que he aparecido, ¿qué piensan hacer conmigo? Capítulo 350, la habilidad combinada de los artefactos sellados. Antes de que Edward pudiera responder, Amon dijo con indiferencia, aún así, tienes razón en una cosa, realmente puedes arriesgarte. De hecho, aparte de aquellos que siguen el camino de los merodeadores, rara vez me desvío de mi camino para matar. Edward permaneció en silencio, poniéndose de pie. En su mano apareció entonces una marioneta de color negro azabache. El poder de Ouroboros. Amon soltó una risita. ¿Esperas que él te salve? Olvídalo. Cada vez que el ahorcado duerme, él siempre está ahí, vigilando. Símbolos, extraños e innumerables, parpadeaban rápidamente ante los ojos de Amon. No, hay más. Algún tipo de poder de un dios exterior. ¿Qué mezcla tan complicada eres? Edward lanzó la marioneta negra al aire en su mano. Comillas, ¿sabes a qué se refería originalmente tu padre cuando llamó a la secuencia 0 de la ruta del merodeador un error? Por primera vez, los ojos de Amon reflejaron una sorpresa evidente. Comillas, ¿qué dijiste? Silbido. Casi al mismo tiempo, Edward arrojó la marioneta negra hacia Amon. Pero antes de que llegara a unos pocos metros de él, una fuerza invisible la hizo pedazos. Jeje, así que sí que sabes lo del bicho. Parece que la cosecha de hoy es mucho mayor de lo que esperaba. Ding, ding. La campana de cobre comenzó a sonar con fuerza. Edward lanzó una moneda al aire. Si derroto al Amon que tengo delante, todos sus avatares parasitados quedarán neutralizados. El resultado fue que el número quedó hacia arriba, negativo. Contrarrestar. Amon se quedó paralizado. Una leve e inexplicable sensación de peligro lo recorrió. Comillas, ¿qué hiciste? Al instante siguiente, Edward sacó el marco del cuadro e infundió espiritualidad en él. En un abrir y cerrar de ojos, Amon se desvaneció, absorbido por el mundo dentro del cuadro. Comillas, la caja de los grandes antiguos. Edward gritó. Bernadette abrió al instante la caja de los grandes antiguos y atrapó el marco del cuadro que Edward había arrojado. Todo el proceso dio la impresión de que la caja ignoraba por completo la existencia de Edward, centrándose únicamente en el objeto. Quebrar.
La caja de los grandes antiguos se cerró. Sin dudarlo, Bernadette lo arrojó al mundo de los espíritus. ¿Comillas lo logramos? Edward lanzó una moneda al aire para confirmar. La moneda cayó con la cara hacia arriba, positivo. Amon, ¿estaba realmente sellado dentro de la caja de los grandes antiguos? ¿O se trataba simplemente de otro de sus engaños? Por una vez, Edward se encontró dudando de su propia capacidad de adivinación. En ese preciso instante, los gusanos del tiempo comenzaron a surgir de la nada, uno tras otro, pero tan pronto como aparecían, se marchitaban rápidamente y perdían toda vitalidad. Edward se giró para mirar, pero de repente sintió un picor intenso en la garganta, seguido de un violento ataque de tos. Los espasmos eran tan fuertes que sentía que el corazón le iba a estallar. Tos, tos, tos. Lilith también asomó la cabeza entre sus brazos, tosiendo violentamente. Tras casi un minuto de agonía, tanto el hombre como el gato expulsaron lo mismo, una criatura idéntica al gusano del tiempo disecado, esparcida por el suelo. Cada una tenía aproximadamente el tamaño de un dedo y era gruesa, con anillos translúcidos que rodeaban sus cuerpos segmentados, 12 en total. Las pupilas de Edward se contrajeron bruscamente. ¿Cuándo? ¿Cuándo parasitó Amon tanto a él como a Lilith? Se le erizó el vello del cuerpo. Por supuesto, si Amon podía parasitar silenciosamente a los residentes de Moon City de secuencia avanzada, ¿cómo podrían él y Lilith haber escapado? No es de extrañar que Amon se hubiera dejado engañar tan fácilmente por su discurso, él ya había consumado el parasitismo hacía mucho tiempo. Para Amon, este era un juego en el que él no podía perder, pero como buen embaucador, a Amon le importaba claramente cómo él ganaría. Él quería saborear el proceso, la emoción del engaño. Aún así, si el parasitismo ya se había completado, ¿no debería Amon haber detectado ya la singularidad del portal de la puerta en su cuerpo? ¿Por qué seguía actuando con curiosidad? ¿Fue solo por diversión? ¿O acaso él realmente no pudo percibirlo, debido a alguna razón desconocida? ¿O acaso el señor Doer había estado mintiendo todo el tiempo sobre su singularidad? En ese momento, Bernadette habló con indiferencia, la habilidad que usé antes para impedir su robo es una recreación mística que completé recientemente, llamada la campana que cubre los oídos. Edward parpadeó y, de repente, lo comprendió. Ella le estaba explicando por qué no le había pedido que registrara este poder durante sus encuentros anteriores con semidioses capaces de robar, aún no se había completado en aquel entonces. Salgamos de aquí, dijo con calma. Dado que el avatar de Amon aún existe en la Tierra Olvidada, es posible que sus otros avatares ya sepan lo que acaba de suceder. Sí. Edward dudó un momento antes de preguntar, comillas, ¿crees que el sumo sacerdote y los demás siguen parasitados? Comillas, ¿estás pensando en volver a comprobarlo? Quiero decir. Un atisbo de culpa surgió en el corazón de Edward. La gente de Ciudad Luna se había visto envuelta en este lío por su culpa, pero la culpa no era razón suficiente para actuar con imprudencia, ¿verdad? Bernadette agitó la mano, recogiendo del suelo la docena de gusanos del tiempo arrugados. Vamos a echar un vistazo. Si siguen parasitados, eso significa que atrapar el avatar de Amon en el cuadro y sellarlo en la caja de los grandes antiguos no fue más que otro de los juegos del ángel del tiempo. Edward lo pensó, ella tenía razón. Pero conociendo a Amon, incluso si los ciudadanos de Ciudad Luna resultaban estar bien, aún no había garantía de que no formara parte de otro engaño. Maldita sea, pensó con amargura, no hay forma de romper el hielo una vez que Amon se involucra. Mientras tanto, en las profundidades de la torre redonda de la ciudad de Plata. En el interior de una habitación estrecha y sellada, reinaba el silencio. Incluso el sonido de la respiración se había debilitado hasta casi desaparecer. En un rincón, una figura anciana y marchita yacía acurrucada en una cama estrecha, inmóvil como la muerte. De repente, abrió los ojos de golpe. Aunque ensombrecida por la edad, su mirada brillaba con una profunda intensidad, como si contemplara a través de capas de piedra y mucho, mucho más allá. Sus dedos comenzaron a tamborilear suavemente en la pared. Toc, 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 mientras las comisuras de sus labios se curvaban en una media sonrisa. Comillasa, uno de mis avatares, ¿desapareció sin previo aviso, sin dejar ni rastro de información? Se preguntó en voz alta, ¿comillas era el ahorcado? Entonces respondió rápidamente, no, él no se molestaría conmigo, eso lo hace mucho más interesante. Sentándose y estirándose perezosamente, dijo con una risita, en ese caso, seguramente el cuerpo principal tendrá que encargarse personalmente de esto. Si el cuerpo principal también desaparece,
tal vez con mis cualificaciones, incluso podría ganar la votación del consejo y convertirme en el próximo. Qué perspectiva tan emocionante. Edward y Bernadette regresaron una vez más a la barrera. Varios guerreros de Ciudad Luna seguían inconscientes en el suelo. Junto a la boca de cada uno de ellos yacía un gusano del tiempo arrugado, evidentemente expulsado hacía poco. Edward les lanzó Rennerbate a cada uno de ellos por turno. En el instante en que los guerreros recuperaron la consciencia, instintivamente buscaron sus armas, mirando a los dos forasteros con recelo. Alguien nos atacó. Edward explicó rápidamente, un semidios del sendero de los merodeadores. Aunque Amon era un rey de los ángeles, el avatar de hace un momento solo poseía la fuerza de la secuencia 4. Nim alzó una mano, indicándoles a los guerreros que se detuvieran. Sus ojos, de un blanco grisáceo, reflejaban solemnidad. Un semidios del camino del merodeador no debería haber podido sorprendernos así. Debes tener información sobre el ángel del tiempo en Ciudad Luna, dijo Edward. Ese semidios merodeador de hace un momento. Era uno de sus avatares. Nim se quedó paralizado un instante. Entonces lo comprendió. Eso tiene mucho más sentido. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿lograste destruir el avatar? Edward esbozó una sonrisa amarga. Sinceramente, no puedo estar seguro. No puedo determinar si todo lo que acabamos de experimentar fue parte de uno de sus trucos. Nim no dijo nada durante un rato. En Ciudad Lunar había leído textos antiguos que describían al ángel del tiempo, registros fragmentados y esquivos que, sin embargo, daban pistas sobre qué clase de ser era él. Y tuvo que admitir que enfrentarse a alguien tan poderoso y de naturaleza tan maliciosa, era suficiente para desesperar a cualquiera. Les sugiero que regresen todos a Ciudad Luna de inmediato, dijo Edward. Usen los artefactos sellados que tengan para realizarse un diagnóstico completo. Hizo una breve pausa y luego añadió, tenéis artefactos sellados de ese tipo en Ciudad Luna, ¿verdad? El sumo sacerdote Nim asintió, entendido. Entonces, Lord Edward, ¿no vienes con nosotros? Edward suspiró. Ese ángel del tiempo parece haberme elegido como objetivo. Si regreso contigo, solo traeré la desgracia a Ciudad Luna. Vine aquí para difundir la luz y la gloria de mi Dios, para traer esperanza, no calamidad. ¿Cómo entiendo? Nim hizo una reverencia solemne, con los dedos cruzados con reverencia frente a su pecho. Entonces esperaremos al próximo mensajero de tu Dios en Ciudad Luna. Los habitantes de Ciudad Luna se marcharon. Para guiar a Ciudad Luna a través de un entorno tan hostil y desesperanzador, un sumo sacerdote necesitaba más que fuerza y sabiduría, necesitaba discernimiento y un juicio decisivo. Quizás Nim aún no confiaba plenamente en Edward, pero, como él mismo dijo, su llegada había traído esperanza a Ciudad Luna, y donde hay esperanza, hay poder para reavivar la ilusión largamente desvanecida, y con la ilusión, llegó el futuro. Bernadette preguntó con calma, ¿a dónde iremos ahora? Edward reflexionó un momento. No podemos quedarnos cerca de Ciudad Luna. Mantengamos la distancia. Tengo fe en que el ser al que venero me responderá pronto. Quizás podamos abandonar la tierra olvidada. En cuanto a esa extraña sensación que había estado percibiendo a lo lejos, aún no había decidido si investigarla. Después de todo, la curiosidad mató al gato, él lo sabía mejor que nadie. Pero, pensándolo bien, dado que el avatar de Amon ya había aparecido, ¿podría la señal lejana provenir realmente de otro Amon? ¿No sería eso redundante? O tal vez, eso era precisamente lo que Amon disfrutaba, tender trampas y esperar a que la gente del sendero del merodeador tropezara con ellas. Bernadette preguntó, ¿por qué no te diriges a la otra ciudad de la Tierra Olvidada? Si recreas allí las enseñanzas de Ciudad Lunar, tal vez te ayude a digerir mejor la poción. Pero supuestamente hay otro avatar de Amon acechando en la Ciudad de Plata. Si vamos allí, sería como caer en una trampa. Tiene sentido. Claro, Su Majestad, preguntó Edward, ¿tiene usted alguna habilidad que proporcione efectos adivinación? Sé que tal vez no detenga a Amon, pero incluso el consuelo psicológico sería de ayuda. Un destello de luz cruzó los profundos ojos azules de Bernadette, y al instante siguiente, la imagen espectral de un caballo blanco pasó sobre los cuerpos de los dos humanos y el gato. Otra recreación mística, no mencionada en los registros originales, el caballo blanco que no es un caballo. Podría ocultar la presencia del objetivo y hacerlo menos susceptible a la adivinación. Edward observaba, envidioso y lleno de curiosidad. Tan solo con las historias que había oído del emperador Roselle, Bernadette podía manifestar tantas reproducciones místicas diferentes. Si fuera yo,
Pensó, con todos los mitos, cuentos de hadas, fábulas y leyendas que he leído, no me volvería invencible con solo copiarlos. Ese pensamiento le dio una idea. Preguntó, Majestad, ¿por casualidad tiene usted alguna de las cartas de la blasfemia hechas por el emperador Roselle? Bernadette asintió levemente, pero respondió con frialdad, comillas, no te quedaste ya con la carta del emperador negro, ¿para qué necesitas otra? Hizo una pausa. No tengo la tarjeta de acceso. Edward gritó en protesta, comillas, un momento, ¿cómo es que la carta del emperador negro es mía? Tú mismo lo viste esa noche, alguien más se la llevó. Bernadette lo miró fijamente en silencio, con la expresión inexpresiva. Lilith, acurrucada en los brazos de Edward, miró a izquierda y derecha con sus ojos redondos. En su pequeño corazón felino, pensaba, debería intentar usar mi habilidad de instigación en ellos. Quizás eso me ayude a digerir el resto de mi poción. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.